¿Me dices cuándo? Dios les bendiga, muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta casa del Señor, a este discipulado en línea que puede llegar hasta sus casas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si ustedes se recuerdan, hemos estado hablando del tabernáculo y como se ha estado recalcando que no es solo un tema que concierne a los estudios del Antiguo Testamento, sino que realmente es un tema que nos concierne a nosotros también. Acompáñenme, hagamos una breve oración. Démosle gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia ha sido sobre nuestra vida. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por escogerme, te doy gracias por escoger a cada uno de tus hijos, Señor, para llevar dentro de nosotros, amado mío, tu presencia. Yo te pido, Señor, que cada persona que escuche esta palabra, tú toques su corazón, que tú les muestres, Señor, la clase de relación que tú quieres con ellos, que ellos te conozcan, que ellos sientan tu amor, que ellos te amen, amado mío. En el nombre poderoso de Jesús te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos hable tanto a ellos como a mí en esta noche. Porque estamos reunidos estudiando, Señor, tu palabra. Porque cada uno de nosotros, Rey, queremos aprender más y más de ti. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como les decía anteriormente, hemos estado estudiando sobre el tabernáculo de Moisés, en este caso, porque si usted sabe, hay dos tabernáculos, está el tabernáculo de Moisés y está el tabernáculo de David, pero en este caso estamos hablando del tabernáculo de Moisés. Tal vez más adelante hablamos del tabernáculo de David. Y en esta diapositiva, si usted se da cuenta, vamos a recapitular que la razón más importante por la que Dios pidió que se hiciera este tabernáculo en el pueblo de Israel era para usar ese tabernáculo como un punto de reunión. Recordemos que el propósito era crear el tabernáculo, era para que Dios pudiera no solo visitarlos, sino habitar entre ellos, para cuando tuvieran una necesidad de perdón de sus pecados, pudieran ofrecer ellos un sacrificio, presentarse delante del sacerdote y que esa sangre que era derramada pudiera ser puesta sobre el arca del pacto en un tazón que se llamaba la jofaina, pero sobre todo porque él quería tener comunión con ellos. Entonces, en esta diapositiva usted puede ver lo que otra vez, el tabernáculo está compuesto de 3 áreas. Lo que era todo el patio exterior se llama el atrio, en el cual se ofrecían en el altar del holocausto las ofrendas, estaba el lavacro y adentro habían 2 piezas o 2 habitaciones. La primera, el primer apartamento o la primera habitación era el lugar santo, en el cual ya hemos estado estudiando, que estaba la mesa de los 12 panes de la proposición, estaba el candelero de oro con sus 7 brazos, estaba el altar del incienso. Y en esta hora vamos a empezar a hablar sobre lo que es el lugar santísimo. Si usted ve en la diapositiva, usted ve al sacerdote con el incensario a sus pies y ve que está poniendo la sangre del cordero, la sangre del sacrificio en la jofaina, que era una copa que estaba en medio de esos 2 ángeles que estaban cubriéndola. Entonces, si usted ve, usted podría decir, oh, en el lugar santísimo solo había una cosa, pero por eso lo estamos estudiando. Porque lo más importante que había en el lugar santísimo era el arca del pacto, era la presencia de Dios. En el atrio veíamos que la luz del sol era la que iluminaba a los que estaban ahí.
en el lugar santo era la luz de la lámpara la que estaba dando luz a al sacerdote y a lo que estaba ahí también presente. Pero cuando pasaba el sacerdote hasta el lugar santísimo, era la presencia de Dios la que estaba iluminando ese lugar. Entonces, segunda de Crónicas 3:8 nos dice: asimismo, la habitación del lugar santísimo, su longitud correspondiente a la anchura de la casa era de 20 codos y su anchura era de 20 codos. La revistió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Entonces, si usted se da cuenta, era un lugar que 600 talentos sería casi el salario de cuando vino Cristo, un salario de casi 2 años. Nosotros tenemos esperando al Señor Jesucristo aproximadamente 2000 años. Pero me llama la atención que haya sido un cuadrado perfecto, 20 por 20. El Señor, donde Él mora hay perfección, donde Él mora hay orden, donde Él mora en ese entonces era el lugar santísimo. Y dentro del arca del pacto habían 3 cosas. Uno, se encontraba el arca del pacto, pues daba testimonio. Era un testimonio para el pueblo que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. En segundo lugar, el arca del testimonio era un ejemplo o algo que demostraba la existencia de Dios. Y como tercer punto podemos ver que el arca de la alianza o del pacto que les daba testimonio a todo el pueblo de Israel que Dios estaba con ellos, y adentro de ella se guardaba los elementos que daban testimonio de lo que Dios había hecho por ellos. Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que había reverdecido, y estaba un tazón de oro donde se guardaba el maná para que todas las generaciones supieran que había algo del alimento que Dios le había dado al pueblo durante todo el tiempo que vivió en el desierto. Estos son 3 temas, no se preocupen, no los vamos a cubrir hoy. Amén. Solo vamos a ver ciertos aspectos de lo que es para nosotros el lugar santísimo. Alguien más va a cubrir estos temas individualmente. El punto central del tema de hoy es que el lugar santísimo era para que Moisés, el líder, el que estaba guiando al pueblo de Dios, se reuniera con Dios, para que su presencia estuviera ahí y Jehová de los ejércitos le diera las instrucciones que él necesitaba para poder cumplir la promesa que Dios le había dicho al pueblo de Israel de meterlos a una tierra que manaba leche y miel. Éxodo 26:33 dice: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. Y el velo servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, si usted se da cuenta, no la puso ahí Moisés porque él quiso, sino que fueron instrucciones específicas del Señor de dónde debería de ir. Y en especial dio una instrucción de que debía de haber una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. De esta misma manera, ahora hay una separación, hay algo que separa nuestro ser, nos separa a nosotros, y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estaremos en medio del mundo, estamos alrededor de personas que tal vez no creen en Dios, pero el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros nos sella, nos pone su sello de pertenencia al Padre. En el lugar santísimo, el único que podía entrar era el sumo sacerdote.
Ahora el sumo sacerdote es Jesucristo. En ese entonces ese velo no permitía que el pueblo viera para adentro, que otros sacerdotes que llegaban a limpiar los panes, a limpiar las mechas de las lámparas, vieran para adentro. Había algo secreto. Solamente Moisés o el sumo sacerdote podían estar delante de esa arca. Pero ahora Hebreos 3:1 nos dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta otra versión se me olvidó ponerles cómo se llamaba, pero dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y Hebreos 3:2 nos dice: el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en todas las instrucciones que le dieron. Hizo paso a paso lo que Dios le estaba diciendo y lo que le habían mostrado en el cielo cuando fue llevado. Pero Cristo Jesús fue aún más fiel, y por eso ahora Jesucristo es considerado el sumo sacerdote de nuestra fe, porque Él presentó ese sacrificio perfecto. El sacerdote, durante los viajes en el desierto, el sacerdote, cuando ya estuvo instalado un templo formal, él entraba y presentaba la sangre de la víctima para cubrir el pecado. En cambio, en Cristo Jesús, que se entregó como un cordero perfecto para que ya no hubiera necesidad de hacer más sacrificios, Él ya no nos cubre, Él limpia nuestros pecados. Él quiere que por medio de su sangre seamos una nueva criatura, que tengamos el DNA que Él tiene. Salmos 28:2 dice: escucha la voz de mis súplicas cuando te pido a ti auxilio. Cuando a ti pido auxilio, perdón. Cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Escuche lo que está diciendo el salmista. Le está pidiendo a Dios que escuche la voz de sus súplicas. Estábamos hablando con las hermanas en la reunión de damas y hablábamos de que en Apocalipsis nos habla de que debemos de oír la voz que viene del cielo, y que la voz que escuchó Juan, que venía del cielo, dice que era como el sonar de muchas aguas, que era como el sonar de cataratas, porque vimos diferentes versiones. Entonces aquí me llama la atención ahorita que dice: escucha la voz de mis súplicas. No está diciendo escucha cómo suena mi voz. Está diciendo el salmista: mis súplicas tienen una voz especial para ti. En medio de mis súplicas está hablando mi alma, en medio de mis súplicas está hablando mi espíritu, en medio de mis súplicas yo te estoy hablando a ti, te estoy pidiendo auxilio. Pero porque pone punto y coma, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Entonces quiere decir que cuando tú estás suplicando, que cuando aún estás aquí en la iglesia y levantas tus manos, cuando tú estás levantando tus manos en señal de que te rindes al Señor, en señal de que quieres pedir auxilio desde los cielos, lo que está aquí diciendo es que estás extendiendo tus manos y tu socorro va a venir desde el lugar santísimo en el cual ahorita está morando Jesucristo, en el cual ahorita el Padre está sentado en su trono y a Él nadie lo mueve de su trono.
Entonces no dejes de pedirle el auxilio que tu vida necesita a Él, porque Él es el único que le va a dar paz a tu corazón. Es Cristo y el Padre los únicos que te van a dar el espíritu de paz para que tú puedas morar debajo de sus alas. Porque así como en el lugar santísimo habían dos querubines con sus alas extendidas sobre el arca, ahora si tú has creído en Cristo Jesús, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios adentro de ti, entonces las alas del Señor están dispuestas a cubrirte a ti de la misma manera que esos querubines cubrían el arca del pacto. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Detengámonos ahí. Si usted no lo sabía, le tengo la noticia, que somos un templo y morada de Dios, porque dentro de nosotros, al abrir nuestro corazón, vino a morar el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que, así como el sacerdote entraba y encendía la lámpara, de la misma manera el Espíritu de Cristo entró a nosotros y vino a encender la lámpara también. Vino a darnos luz, vino a ordenar las tinieblas, vino a quitar las tinieblas en las que nosotros vivíamos. Tal vez tú dirás: pero si yo aún tengo dudas, aún no tengo claro ciertos aspectos de la fe. Pero créeme que si tú le pides al Señor, poco a poco Él te va a ir enseñando, Él te las va a ir aclarando, porque lo que Él más anhela es que tú lo conozcas, que tú te acerques confiadamente a Él, para que así, morando dentro de ti, tú puedas ser una nueva criatura, que puedas tener la esperanza de que un día tus vestiduras van a ser cambiadas. Tú vas a tener una nueva ADN con la cual te vas a llegar a parecer a Él. Primera Corintios 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. No nos enfoquemos tanto en que Dios va a destruir. Primero enfoquémonos que debido a que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo está viviendo adentro de ti, adentro de mí, eso es lo que nos hace santos. Porque el enemigo muchas veces nos pone dardos, muchas veces el Señor nos habla para querer edificar al pueblo, para dar una profecía, y hay pueblo de Dios que debido a faltas durante el día de carácter, tal vez, piensan que no son dignos y no dan la profecía. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es que somos templo de Dios, que necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo y estar al pendiente de construir a la iglesia, de restaurar a la iglesia, de edificar a la iglesia, de consolar a la iglesia. Porque el santo de santos mora dentro de ti. Saca toda duda de tu corazón. Porque si la palabra de Dios dice que porque el Espíritu de Dios mora en nosotros somos santos, nosotros no somos nadie para dudar de la palabra. Creámosle al Señor. Dios ha determinado poner en nuestro interior su presencia, ahora a través del Espíritu Santo, que está morando dentro de nosotros. Igual que en el desierto, dentro del lugar santísimo, estaba morando la presencia de Dios. Juan 14:23 dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él morada. Perdón, leámoslo otra vez. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra,
Punto 1. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Mire los pasos. Si nosotros amamos al Señor, como consecuencia de que lo amamos, no se nos va a hacer difícil guardar su palabra. Al igual que esa arca que adentro de ella estaban guardadas las tablas de la ley. De la misma manera nosotros estamos llamados ahora, si amamos al Señor, si tenemos su Espíritu dentro de nosotros, a guardar su palabra, a llevar a cabo la palabra del Señor. No solo en no cometer pecado, sino también en buscar cuál es la voluntad de Dios para agradarlo a Él todos los días de nuestra vida, haciendo el bien. Y si nosotros hacemos eso, entonces dice que el Padre nos va a amar, porque queremos agradarlo. Y todo aquel que agrada al Padre, Él lo ama. Y la promesa de Cristo es, y vendremos a Él. Pero no solo se van a acercar a nosotros, sino que van a venir para hacer una morada en esa persona, en ti, en mí. Si nosotros amamos al Señor, entonces realmente seremos un tabernáculo, un templo de Dios, donde se está guardando la presencia del Señor, al igual que se guardó en el tabernáculo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Escuche, si me amáis. Entonces quiere decir que hay personas que dejan ver que ellos no aman a Dios en cuanto ellos dejan de guardar los mandamientos del Señor. No solo le estoy hablando de los 10 mandamientos que el Padre le dio a Moisés, ni le estoy hablando solamente de la ley que se le fue dada a Moisés para que todo el pueblo de Israel cumpliera. Recuérdese, Cristo les dijo que en un mandamiento se resumía la ley y los profetas. O sea, todos los anhelos del Señor se resumen en algo: que amemos al Señor, nuestro Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Escuche, quiere decir que hay personas que dicen, yo lo amo, pero a la primera de cambios, ay, no, estoy cansada. No, hoy me quedo en la casa, en fin, que los hermanos transmiten, aquí lo voy a oír. Y le hacen como algunos alumnos que están en línea, que están acostados en la cama, comiendo en lo que el pastor está hablando. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si amamos realmente al Señor, debemos de usar toda nuestra fuerza para buscarlo. De que si tú estás cansado, recuérdate lo que dice la palabra. La palabra dice que Él multiplica las fuerzas del que está cansado. Y del que no tiene fuerzas, Él le da la fuerza que necesita. Nos puede dar y nos quiere dar las fuerzas del búfalo, para que ningún viento de doctrina, para que ningún viento de problemáticas nos detengan, sino que solamente pongamos nuestra mirada en nuestro Señor, en nuestro Hacedor, en aquel que vive adentro de nosotros, y sigamos adelante. Pero oiga, no solo dice que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, sino también con toda nuestra mente. Entonces nos está diciendo, o nos está llamando la atención en este momento la palabra, diciéndote que si tú estás en el culto, debes de poner atención. Porque si estás en el culto, pero tu mente está en tu teléfono, si tu mente está en los frijoles que se quedaron cociendo, en el caldo que dejaste cociendo, o lo que dejaste en la slow cooker de tu casa, entonces tu mente, no estás amando con toda tu mente al Señor. Y el Señor no quiere que le demos el amor a medias. Él nos va a medir el día que estemos delante de Él.
Y Apocalipsis nos dice que no, Él va a saber si eres frío o si eres caliente. El que es caliente, el Señor va a poder absorberlo y se va a quedar con el Señor. El caliente es aquel que ama al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser. El que está frío es el que ya no guarda los mandamientos. El que piensa, yo soy buena gente, yo ya me esforcé suficiente, ¿para qué tengo que obedecer a Dios en todo? Se está mintiendo a sí mismo, porque ya no ama a Dios. Cuando alguien deja de cumplir los mandamientos del Señor es porque ama más las cosas de este mundo. Y si amamos las cosas de este mundo, la palabra nos dice que el amor del Padre ya no está en nosotros. Cuidémonos. Si tu amor ha menguado por el Señor, levanta tus manos, pide auxilio, extiéndelas al santuario, así como lo decía el salmista: Señor, auxíliame. Esa es la necesidad que yo tengo. Yo necesito ser lleno de tu espíritu, porque sabemos que Cristo viene pronto y no nos debemos de atrever a esperar al Señor fríos. Porque ¿qué pasó con esas mujeres que tenían aceite solo para que estuvieran las lámparas ardiendo, pero que cuando el novio se tardaba se les acabó? Tuvieron que salir, ir a comprar, y cuando regresaron ya las que se habían quedado ahí habían entrado, porque el novio había regresado ya casado, y habían entrado, ya llegaron y empezaron a tocar y a tocar y a tocar la puerta, y les dice: yo no las conozco. Entonces, si tú no amas al Señor, si tú no guardas los mandamientos de acuerdo a lo que nos está pidiendo la palabra, no tienes aceite. Corres el riesgo de que el momento en que el amado venga y tú toques la puerta, te diga: yo no te conozco. Porque de la única manera que Él nos va a conocer es si dentro de nuestro corazón existe su amor. Si no, no. Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Se recuerda que esto fue motivo incluso de alarma para los discípulos, porque cuando Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre y permanece en mí y yo en él, hubo gente que se fue, que se apartó, que se puso a pensar no de una manera espiritual, sino de una manera carnal, pensando: ¿y qué nos va a hacer que comamos? ¿De qué está hablando? Y como no entendía, mejor se fueron. Entonces los discípulos empiezan a cuestionar al Señor y le dicen: mira, por lo que dijiste se están yendo. Y el Señor les dice: ¿quieren irse con ellos? Y ellos se dan cuenta de lo que está pasando en su corazón, de las dudas, y le dicen: Señor, no nos vamos, porque solo en ti hay palabra de vida eterna. Entonces eso también nos da a nosotros la nota, la luz, la guianza, que una de las maneras que nosotros tenemos para permanecer en Cristo Jesús es cada vez que nosotros celebramos ahora un nuevo pacto, cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, porque es cuando el Espíritu Santo nos da la oportunidad de escudriñarnos, de darnos cuenta, de pedirle perdón al Señor en qué estamos fallando o qué cosas no estamos haciendo, y pedirle al Señor una nueva oportunidad, que al comer el pan Él se haga uno con nosotros, que al tomar ese vino o ese jugo de uva que tú tomas durante la Santa Cena, con fe sea convertido en la sangre de Cristo, y que cuando entre dentro de ti, esa sangre de Cristo, al ser digerida, llegue a formar parte de tu cuerpo, parte de tu sangre, parte de todo tu ser, tanto físico como espiritual, y que así tú tengas un nuevo ADN, una nueva
manera de ser, una nueva manera de caminar en el nombre de Cristo Jesús. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Si alguien le dice, no puede ser que Cristo esté morando dentro de ti, léele Isaías 57:15 y muéstrale que aunque Él, el alto, el sublime, el Dios todopoderoso que vive para siempre, el que Él es el santo, el que Él es rey de reyes, el que es señor de señores, que mora en lo alto, pero que si nosotros ponemos nuestro corazón contrito, nos damos cuenta que hemos pecado y tenemos la suficiente humildad para reconocerlo delante de Él y decirle, perdóname, entonces es cuando el Señor empieza a trabajar y Él empieza a vivificar el espíritu que está dentro de nosotros. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora que hemos reconocido que nosotros éramos los que estábamos mal, que nosotros nos habíamos apartado de la presencia del Señor, eso es tener un corazón contrito, un corazón humilde, testificando que el que es santo es el Señor, que fuimos nosotros los que nos apartamos de Él. Porque muchas personas pelean con el Señor creyendo que es el Señor el que se ha apartado de ellos. Y la verdad es que el Señor sigue sentado en su trono, el Señor sigue sentado en los cielos. Somos nosotros los que ya no podemos entrar muchas veces debido al pecado hasta donde Él está. Pero en esta noche el Señor te está haciendo esa llamada, ese llamamiento, que escudriñes tu corazón. Si tú crees que ha habido orgullo en tu corazón y has peleado con el Señor, dile al Señor, Señor, cambia mi corazón, quita mi corazón de piedra. Yo no quiero ser como soy, cambia mi corazón. Yo ya no quiero tratar mal a la gente, yo no sé cuál sea tu problema. Yo ya no me quiero pensar que soy mejor que los demás. O tal vez simple y sencillamente, Señor, yo he dejado de hacer lo bueno sabiendo que debo de hacerlo. Entonces el Señor va a vivificar tu espíritu. Porque cuando está algo escrito, el Señor lo va a cumplir. Él anhela cumplir en tu vida y en mi vida esta palabra. Por eso es que está escrita. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Escuche, la sangre de Jesús. El que tengamos un corazón contrito y humillado y que tengamos ahora un espíritu vivificado, nos da un espíritu especial por el cual ahora podemos ser llamados hermanos. Podemos ser llamados parte del reino del santo. Y ahora ya no tenemos que escondernos, ya no tenemos que tener temor. Ahora podemos tener confianza que hemos sido revestidos, que nuestras vestiduras viles fueron quitadas y que ahora el Señor nos ha escogido como sacerdotes, que ese velo cuando fue rasgado, cuando Cristo murió en la cruz, nos da un acceso para poder entrar hasta el lugar santísimo. No importa el lugar donde tú estés, si tú estás en tu casa y si tú lo que prefieres es cerrar tu puerta y meterte a tu cuarto y orar, tú puedes llegar hasta el lugar santísimo ahí.
Si tú estás aquí en la iglesia, no importa si hay más gente ahí donde tú estás, tú puedes hincarte y hablarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y el que conoce tu corazón va a darte conforme la necesidad que hay en tu corazón. Porque si nosotros nos deleitamos en la palabra, si nosotros nos deleitamos en hacer la voluntad del Padre, la palabra nos lo dice, que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Primera de Juan 4, 15 y 16 dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Escuche, cuando a usted le decían, tienes que confesarte, los que estábamos en la iglesia católica, lo que nos decían cuando confesar era decir la verdad, decir que era lo que habíamos hecho. Pero aquí nos está diciendo la palabra que confesemos, que digamos, que de nuestra boca salgan esas palabras, que Jesús es el Hijo de Dios. E incluso el mismo apóstol le dice que probemos los espíritus, que todo espíritu que proviene del Padre, que proviene de Dios, puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquel que no puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios es porque es habitante de las tinieblas. Está llegando cerca de ti porque lo que quiere es engañarte. Entonces aquí nos está diciendo la palabra en primera de Juan 4:15 que si tú confesaste que Jesús es el Hijo de Dios, Dios va a permanecer en ti. Y tú, como consecuencia, vas a permanecer en Dios. Aunque vengan pruebas, aunque vengan ataques, aunque vengan dardos, tú vas a poder repeler cualquier dardo del enemigo porque Él está en ti, porque Cristo está morando dentro de ti, porque tú has confesado que Jesús es el Hijo de Dios. El Padre va a enviar ángeles para que peleen una batalla y que tus enemigos sean esparcidos. Y el 16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Aquí prácticamente yo veo que está explicando un poquito más el apóstol Juan, porque está diciendo, si tú confesaste que Jesús es el Hijo de Dios, es porque ya has creído en el amor de Dios, porque ya creíste que Jesucristo se ofrendó por tus pecados. Y si tienes ese conocimiento que Cristo fue el sacrificio perfecto para que tú ya no vayas al lago de fuego, entonces empieza a nacer el amor de Dios dentro de nosotros. Por eso es que puedes alabar, por eso es que puedes adorarlo, porque te das cuenta que Dios te ama. Entonces es necesario creer en el amor de Cristo Jesús, porque fue por amor que Él se entregó. Fue por amor, no fue nada más porque tengo que obligadamente hacer esto porque es la voluntad del Padre. No, Él lo hizo por amor. Y de la misma manera, el Padre permitió que su Hijo fuera ese sacrificio perfecto por amor a nosotros. Porque solamente por la sangre de Cristo, por la sangre de ese Cordero, podíamos ser salvos. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Dios nos ama, pero Él quiere que permanezcamos en ese amor que Él ha tenido por nosotros.
que si Él se sacrificó por nosotros, nosotros permanezcamos fieles a la palabra porque Él nos ama y que seamos recíprocos en amarlo a Él. Primer libro de Pedro 2:9 dice: porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos escogidos, somos un linaje especial. Ahora, recuérdese que antes el único que podía entrar a la presencia del lugar santísimo era el sumo sacerdote. Ahora nosotros somos los que podemos entrar porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Ahora somos nosotros los que podemos ofrendar un sacrificio perfecto con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestro amor, declarándole al Señor y agradeciéndole por ese sacrificio. Y esa es una de las maneras en que nosotros proclamamos, porque proclamar es gritar al aire, proclamar es decirle a todo el mundo lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él ha hecho muchas obras por nosotros. Cada petición que tú lo haces, tú le pides algo al Señor y Él ve, las potestades ven que la sangre de Cristo está sobre ti. El Padre envía ángeles para que te ministren. El Padre envía ángeles para que vengan y ministren sanidad a tu alma, sanidad a tu corazón. El Padre envía al Espíritu Santo para que si tú tienes duda, tú puedas, porque eres parte del reino de Él, quitar toda tiniebla de tu corazón, quitar toda tiniebla de tu mente, toda tiniebla que te esté tratando de rodear sea disipada por medio de la luz de Cristo. Apocalipsis 1:6 dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oiga el trabajo que Cristo vino a hacer, el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes, pero no nada más para que seamos un bonito reino, sino que es para Dios, para el Padre. Entonces Cristo está trabajando en nosotros porque va a llegar un momento en que Él nos va a presentar delante del Padre. Entonces cuando nosotros obedecemos a la palabra, es Cristo glorificado, y en el momento que Cristo es glorificado, porque nosotros hemos creído, porque tenemos fe, porque seguimos los mandamientos de Dios, porque lo amamos, es el Padre también glorificado. Pero aquí dice: a Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Eso quiere decir que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Su dominio va a ser no de un momento, sino va a ser por los siglos de los siglos. Va a ser eterno. Su dominio va a ser eterno y nosotros vamos a estar morando con Él, alabándolo, adorándolo, tal vez sirviéndole. Yo no sé cuál es tu llamado, pero lo que sí sé es que Cristo quiere trabajar en tu corazón, que Cristo quiere trabajar por medio del Espíritu Santo, dándote vida desde ahorita para que llegues a ser, el día que nos presentemos delante de Él, parte de su reino. Ya somos parte de su reino, porque desde que Cristo vino, el reino de los cielos empezó a trabajar aquí en esta tierra. No ha sido instalado como el pueblo de Israel quisiera, pero sí en nuestros corazones. Porque usted se podrá poner a pensar que no podemos hacer cualquier cosa, sino que somos guiados ahora por el Espíritu Santo. Apocalipsis 21:22 nos dice:
y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Detengámonos en ese. Aquí está hablándonos Juan de lo que el Señor le llevó a ver en el cielo. Y él dice que no vio templo alguno. Él estaba acostumbrado a que había un templo en el cual habían sacerdotes que decían, wow, este templo tomó tantos años, y que esa es una de las acusaciones que le hicieron a Cristo. Porque él dijo, este templo yo lo puedo destruir, levantarlo en 3 días. Pero él no estaba hablando de un templo hecho por manos. Él estaba hablando del templo, de la morada, del tabernáculo, del cuerpo en el que él estaba morando, que iba a fallecer, que iba a ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados, y que al 3er día el Espíritu lo iba a vivificar para que viniera, para que enseñara las cosas que los discípulos no habían ni siquiera podido escuchar, porque no las iban a entender antes de que Él fuera resucitado de entre los muertos. Aquí nos dice Juan, no vi templo como los que yo tenía acostumbrados a ver allá, pero me di cuenta, parafraseando, que el templo es el Señor. En Él moramos, en Él estamos, en el Dios Todopoderoso y en el Cordero. Porque si nosotros hemos creído al Señor ahorita, ellos están morando adentro de nosotros. Pero el día de mañana que ya hayamos sido perfeccionados, que se nos haya dado una morada nueva, vamos a estar con Él y vamos a estar morando con Él. Él va a ser nuestro templo. Y dice aquí el 23, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Usted se da cuenta cuando ve la creación que el Señor creó la luz. Génesis 1:3 nos dice, y Dios creó la luz. Hasta en ese momento se crea la luz. Pero aquí, si usted sigue estudiando Génesis, se da cuenta cuando se hicieron las aguas, cuando se apartaron las aguas, cuando Dios creó el sol, cuando Dios creó la luna, para toda su creación. Pero aquí, para los que moran en los cielos, para los que moran en su reino, para los que van a estar morando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, no va a haber necesidad de un sol. No va a haber necesidad que la luna los ilumine. Así que no se preocupe si algún día lo molestaron que andaba la luna afectándole, no se preocupe. Usted va a ser parte del reino de Cristo Jesús y la luna no nos va a afectar, el sol no nos va a quemar, sino por el contrario, va a ser la gloria de Dios la que nos va a estar cubriendo, la que nos va a estar rodeando. La gloria de Dios va a ser la que nos va a iluminar, la que nos va a guiar, y el Cordero va a ser la lumbrera. Hemos estudiado la lámpara y hemos hablado que las 7 lámparas representan los 7 espíritus de Dios que moraban en Cristo Jesús. Aquí nos está recordando eso la palabra. ¿Qué es el Cordero? La lumbrera. Es el Cordero el que ilumina. Pero desde ya, Él quiere iluminar tu vida. Él quiere iluminar mi vida. Porque Dios no quiere que moremos en medio de tinieblas, sino Él quiere que venga un orden a nuestro corazón, que venga un orden a nuestro espíritu, que ya no hayan temores en medio de nosotros, sino que nosotros estemos como parte de un nuevo pacto, anhelando acercarnos a Él. Entonces el lugar santísimo era el lugar donde se encontraba el arca del pacto, que representa la Shekinah de Dios, que representa la presencia de Dios. Esta recámara era un punto principal de interés en el tabernáculo.
y la visitaba una vez al año el sumo sacerdote. Ahora el Señor nos permite entrar a su presencia el momento que nosotros lo deseemos. El momento que tú doblas tus rodillas y empiezas a orar en el lugar donde tú estás, tú tienes acceso hasta la presencia de Dios para que Él renueve tus fuerzas, para que Él te consuele, para que Él te transforme, así como Moisés llegaba y salía y su cara resplandecía. De la misma manera Dios quiere que su santidad sea reflejada en nosotros, que haya luz de Dios en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida, para que las tinieblas, para que el mundo de las tinieblas sepan que nosotros le pertenecemos a Dios, que ellos ya no moran en nosotros. También el lugar santísimo representa la más alta y profunda comunión con Dios. Entonces, si tú anhelas tener esa comunión con Dios, tú puedes obtenerla. Dios te la está ofreciendo. El lugar secreto del Altísimo donde podemos entrar ahora por medio de la sangre de Cristo. Si tú no has aceptado a Cristo, la noticia es esta, que Él se sacrificó para el perdón de tus pecados. Él siendo inocente, siendo el Cordero perfecto que no había pecado en Él, se sacrificó para que por su sangre tus pecados fueran perdonados y pudieras entrar ahora hasta el lugar secreto de Dios. Tenía 2 varas, el arca del pacto tenía 2 varas para ser transportada por los sacerdotes. Hoy nosotros somos sacerdotes que transportamos la presencia del Todopoderoso. Se sabe que todo el tabernáculo era doblado, era guardado, era transportado de una manera muy delicada y eran la tribu de Leví, eran los sacerdotes los que transportaban cada una de las cosas. Pero aquí nos está diciendo que ahora nosotros somos los que estamos transportando la presencia de Dios. Si vienes a la iglesia y adoras y bendices al Señor y el Señor por medio de la palabra la está grabando en tu corazón, así como las tablas de la ley fueron grabadas con el dedo de Dios, de la misma manera Dios quiere grabar en tu corazón, en las tablas de tu corazón, lo que Él anhela de ti, sus mandamientos. Entonces cuando tú te vas a tu casa, tú estás transportando esa presencia, ese nuevo pacto hasta el lugar que tú vas. Va a ir contigo. A donde tú vayas, Él va a ir contigo. Entonces, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Adentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley que representaba la voluntad del Padre hacia el pueblo. O sea, lo que Dios anhelaba del pueblo lo decía ahí. También estaba la vara de Aarón, que representa ahora al Espíritu Santo que nos permite producir frutos. Y también estaba el maná colocado en una horna que representa la provisión que el Padre quiere darte. Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de ti están morando estos 3 elementos. Está morando la ley de Dios, está morando la vara del Señor, está morando el maná. Tú no vas a escasear nada si tú realmente amas al Señor, si tú realmente anhelas agradarlo, si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón, si tú te atreves a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acompáñame a orar en este momento. Y mis hermanos van a explicar con más detalles cada uno de estos artículos que estaban dentro del arca del pacto. Padre, yo te doy gracias en esta noche por cada una de aquellas personas que han puesto su corazón, su mente y sus fuerzas para poder, Señor, agradarte y escuchar este mensaje.
Yo te pido, Señor, que tú los recompenses conforme, Señor, tu gracia, conforme tu amor, que tu misericordia, Señor, esté sobre cada uno de ellos. Padre, yo te pido por aquellos que aún no han podido confesar que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios, que vino a morar en medio de nosotros para darnos a conocer cuál era la voluntad del Padre. Te pido que le des, Señor, la valentía de hacerlo, para que así ellos puedan llegar a ser parte, Señor, de tu reino. Señor, yo te pido por aquellos que tienen dudas, Señor, en su corazón. Te pido que quites toda duda, Señor, de que tú eres el Hijo de Dios. Que ellos puedan tener un encuentro contigo, papá. De la misma manera, Señor, te pido por aquellos que ya han creído en ti, que aumente sus fuerzas, que tu amor, Señor, sea derramado sobre ellos, para que cada día más, Señor, ellos te amen y busquen tu rostro, para que te conozcan cada día más. Padre, te pido por aquellos que están enfermos. Tú conoces, Señor, la necesidad de Tiago. Extiende, Señor, tu mano poderosa sobre su estómago, Padre, sobre su cuerpo, para que él pueda ser sanado. También te pido, Señor, por Naomi. Te pido, Señor, que tú envíes ángeles, Señor, que puedan tocar su corazón, que puedan sellar, Señor, su corazón, que quiten ese soplo de su corazón para que no haya necesidad, Padre amado, de una operación. Padre, yo te pido por cada uno de aquellos que tienen una necesidad de sanidad, tanto en su cuerpo como en su corazón, que seas tú, Señor, el que supla conforme, Señor, a tu misericordia. Bendice, Señor, a tu pueblo que escucha este mensaje. Bendice, Señor, a tu pueblo que anhela conocerte cada día más. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios, o conéctese el viernes que va a seguir el tema. Dios les bendiga. Feliz noche.